Las leyendas urbanas han existido desde hace generaciones, relatos misteriosos y aterradores que se cuentan en voz baja, siempre dejando una sensación inquietante. Pero a veces, lo que creemos que es solo un cuento oscuro se convierte en una verdad escalofriante. Hoy te presento 6 casos misteriosos que comenzaron como leyendas urbanas, pero terminaron siendo reales. La leyenda de Cropsey es un mito urbano originario de Nueva York. Durante décadas, los niños y adolescentes han contado historias sobre un misterioso hombre conocido como Cropsey, descrito como un antiguo trabajador de un hospital psiquiátrico que se convirtió en un asesino o secuestrador de niños. Según la leyenda, Cropsey acechaba en los bosques cercanos al hospital psiquiátrico Willowbrook, armado con un hacha o un gancho, y raptaba a los niños que se aventuraban demasiado lejos. Algunos relatos lo describen como un ermitaño deformado, mientras que otros lo vinculan con túneles subterráneos del hospital abandonado. Lo más aterrador de esta historia es que tuvo una base real. En los años 70 y 80, un hombre llamado André Rand, un ex empleado de Willowbrook, fue acusado y condenado por el secuestro de varios niños en Nueva York. Aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados en su mayoría, las pruebas circunstanciales y su perturbadora historia de vida lo convirtieron en el Cropsey real. Durante años, las leyendas urbanas hablaron de experimentos secretos realizados por la CIA, diseñados para controlar la mente humana. Muchos lo consideraban una fantasía, una historia de conspiración sin base. Pero en 1973, un informe desclasificado de la propia CIA reveló la verdad. El proyecto MKUltra fue real. Desde la década de 1950, la CIA había estado llevando a cabo experimentos secretos para manipular las mentes de los individuos mediante el uso de drogas, principalmente LSD, y técnicas de lavado de cerebro. Los sujetos de estos experimentos, muchos de ellos civiles, soldados y prisioneros, eran sometidos a torturas psicológicas extremas sin su conocimiento o consentimiento. Los efectos fueron devastadores. Algunos sujetos se volvieron completamente locos, otros murieron debido a los efectos de las drogas, y muchos nunca pudieron recuperar su salud mental. Lo más aterrador fue que el proyecto no fue solo un intento fallido de control mental, sino que afectó a miles de personas. A pesar de que la CIA lo descontinuó a mediados de la década de 1970, los efectos de MKUltra fueron mucho más profundos de lo que cualquier leyenda urbana había anticipado. El MKUltra no fue solo una historia. Fue una conspiración gubernamental real, y la verdad salió a la luz, desvelando uno de los secretos más oscuros de la historia moderna. En las sombras de Pensilvania, entre los oscuros caminos del condado de Beaver, circuló por décadas la aterradora historia de Charlie sin cara. Se decía que un hombre sin rostro vagaba por las carreteras solitarias en medio de la noche, acechando a quienes se atrevían a salir tarde. Algunos afirmaban que era un fantasma, otros que era una criatura infernal que había sufrido un accidente eléctrico y ahora buscaba venganza. El caso real detrás del mito estaba Raymond Robinson, un hombre que sufrió un terrible accidente en 1919 cuando tenía solo 8 años. Mientras jugaba cerca de una línea eléctrica de alto voltaje, recibió una descarga masiva de 22,000 voltios, lo que le desfiguró completamente el rostro. Perdió los ojos, la nariz y un brazo. Raymond pasó el resto de su vida oculto del mundo, pues su apariencia aterrorizaba a la gente. Solo salía de noche a caminar por la carretera, tratando de evitar el rechazo y la crueldad de los demás. Pero su imagen fantasmal alimentó las historias de terror locales. Jóvenes temerarios intentaban buscarlo en la carretera, algunos con intenciones de burlarse, otros simplemente para comprobar si el mito era real. Con el tiempo, Charlie sin cara se convirtió en una leyenda urbana, una historia de horror que ocultaba la trágica realidad de un hombre que solo quería vivir en paz. En distintas ciudades de México, existen historias sobre una vasta red de túneles subterráneos que ocultan secretos oscuros.
Se dice que estos pasadizos han sido utilizados por contrabandistas, sectas secretas, criminales y hasta seres paranormales que habitan en la oscuridad. Algunas versiones hablan de túneles que conectan iglesias con edificios gubernamentales, permitiendo la huida de figuras importantes en tiempos de guerra o persecución. Otras teorías más siniestras sugieren que en estas galerías ocurrían rituales macabros, desapariciones inexplicables o experimentos clandestinos con personas. Aunque parezca solo una leyenda, varios túneles han sido descubiertos en distintas ciudades de México. Como en Puebla en el año 2016, se confirmó la existencia de un sistema de túneles de hasta 10 kilómetros de largo, que datan de la época colonial y que habrían sido utilizados por revolucionarios, sacerdotes y soldados para moverse en secreto. Otro ejemplo es en la Ciudad de México, donde se han encontrado túneles en el centro histórico, algunos vinculados con el antiguo Templo Mayor y otros con refugios de la época de la Inquisición. La historia de Candyman cuenta que si repites su nombre 5 veces frente a un espejo, un espíritu vengativo con un garfio en la mano aparecerá para asesinarte. Esta leyenda conocida mundialmente se inspiró en el miedo real y en un caso escalofriante que ocurrió en los Estados Unidos. En la década de 1980, en el complejo habitacional Cabrini Green, en Chicago, hubo numerosos casos de violencia, asesinatos y negligencia de las autoridades. Pero el caso más aterrador ocurrió en 1987, cuando una mujer llamada Ruthie Mae McCoy fue brutalmente asesinada dentro de su apartamento de una manera escalofriante. Ruthie había llamado a la policía aterrada, afirmando que alguien intentaba entrar a su departamento a través del espejo. Cuando los oficiales llegaron, no hicieron nada y se marcharon. Horas después, encontraron su cuerpo sin vida. Investigaciones posteriores revelaron que en Cabrini Green existía un problema de seguridad aterrador. Los apartamentos tenían paneles de baño removibles, lo que permitía que criminales se deslizaran entre los muros y atacaran a los residentes desde dentro, tal como en la historia de Candyman. La leyenda del asesino de la estación de tren es una historia que ha rondado en las sombras de las grandes ciudades durante años. Se hablaba de un hombre extraño que se aparecía en las estaciones de tren, siempre sonriendo de manera perturbadora. Su sonrisa parecía irreal, casi como una máscara, y se decía que las personas que lo miraban nunca volvían a ser vistas. Si alguien aceptaba su invitación a seguirlo, simplemente desaparecían. En 1974, en la estación de tren de Nueva York, los desaparecidos empezaron a acumularse. La policía no podía encontrar ninguna explicación lógica. Los testigos mencionaban siempre la misma característica: una sonrisa espantosa. Finalmente, el misterio se resolvió cuando el asesino fue arrestado. Albert Fish, conocido como el caníbal de Wisteria, fue detenido tras una serie de crímenes horribles, y durante su interrogatorio, reveló una verdad escalofriante. Fish admitió que la sonrisa que muchos testigos habían visto no era solo una expresión, era parte de una máscara que él usaba para ocultar las cicatrices y deformaciones de su rostro. Fish, conocido por su sadismo y su historia de tortura, había estado acechando las estaciones de tren durante meses, buscando víctimas vulnerables. Su historia demostró que, aunque la leyenda del asesino de la estación de tren parecía ser solo un mito, la realidad era aún más perturbadora. El asesino no solo existió, sino que su sonrisa fue la máscara de una mente retorcida. Estos casos nos muestran que, aunque a veces las historias de terror nos parecen demasiado inquietantes para ser reales, la realidad puede ser mucho más oscura y perturbadora de lo que imaginamos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.